Bien, mis amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Esto es fundamento bíblico donde estudiamos un capítulo de la Biblia los lunes, los miércoles y los viernes, haciendo un análisis contextual. El día de hoy nos toca finalizar el capítulo uno de Primero de Reyes, un capítulo donde habla de un rey que andaba buscando respuesta fuera de Dios, un rey que consultó a otros dioses, demostrando de que él había rechazado la autoridad de Dios. Y esto nos permitió a nosotros, amado, entrar a lo que era el contexto histórico de este capítulo. Y conocimos de que esta historia ocurre aproximadamente en el año 852 antes de Cristo. Israel, habíamos dicho que estaba dominado por la dinastía de Onri, una de las dinastías más corruptas que existió a nivel espiritual. Y conocimos de que una dinastía es una serie de gobernantes de una misma familia o de un mismo linaje que mantienen un poder durante varias generaciones. Todo eso nosotros lo pudimos ver. También pudimos ver que Onri fue un rey del Reino del Norte y fue el fundador de la tercera dinastía de Israel. Reinó o mejor dicho, su reino estaba categorizado porque él fue el que estableció a Samaria como capital. Eh, Otra de las cosas fue que hizo Omri, fue que fortaleció el reino y hizo alianzas precisamente para que su gobierno tuviera más poder. Por eso es que vemos que acá se casa con Jezabel. Eso fue una idea de Omri, buscando quizás imitar lo que llegó a hacer Salomón en un momento, mas sin embargo lo hizo con una forma muy diferente porque Jezabel, ¿verdad? Era una mujer idólatra y el enlazar a su hijo Acab provocó entonces que el reino fuera más perverso. Eh, una de las cosas que nosotros también miramos es que Ocosía ya había mandado mensajero a consultar a Baal Zebú. Conocimos que Baal Zebú era aquel dios de Ecrón y Dios interrumpió esa consulta cuando mandó a Elías a cerrar el paso de los mensajeros. Y ya en ese contexto, usted y yo sabemos todo lo que sucedió en el momento que eh, el rey envía a buscar a Elías. No lo mandó a buscar con un sacerdote, no lo mandó a buscar con alguien como para buscar paz, lo manda a buscar con, con un capitán de 50. Y nosotros pudimos conocer culturalmente eh, qué era lo que él quería lograr en Elías. Quería lograr pánico, quería lograr miedo, quería también que el capitán, ¿verdad?, ejerciera esa autoridad. Cuando el capitán llega, dice que le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías le dijo, ustedes saben esa historia ya, que el capitán con sus, si yo soy um, siervo de Dios o varón de Dios, que descienda fuego del cielo con sus 50. Entonces, miramos que el primer capitán ejerció una autoridad arrogante, ¿verdad? Eh, También, después de esto, vimos que vino el segundo. Y el segundo, amado, eh, le hace algo similar, pero añadió algo más. ¿Por qué? Porque ya los primeros habían muerto y él decide entonces hablarle con autoridad. Ahora,
dijimos de que él había endurecido su corazón. ¿Por qué? Porque el otro capitán, cuando llega, le dice a Elías, desciende pronto, desciende pronto. Él utilizó una autoridad en la que él estaba representando directamente a al rey, ¿verdad? Le añadió presión, le añadió urgencia y también arrogancia. Todo esto reveló que Ocosía no había aprendido nada con el primer juicio. Y todo eso nosotros lo pudimos ver el día de ayer. Ahora, cuando llegó el tercer capitán, este tercer capitán llega con una autoridad humillada y él representa a aquel hombre que tiene autoridad, pero utiliza la humildad para ejercer su autoridad. Los tres hombres llegaron a subir al mismo lugar, pero un solo es el que logra que Elías pueda descender. Cuando llega, dice el texto que él volvió a enviar a otro capitán con sus 50 y sabiendo que aquel tercer capitán dice que se puso de rodilla delante de Elías y rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que descienda, ¿verdad? Te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida. Y luego puso la vida de tus 50 siervos. O sea, nosotros miramos que el hombre se convirtió hasta en un intercesor. No intercedió únicamente por él, sino que también con los hombres que él andaba. Y dice que aquí, que descendió, él también reconoce, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50, sea ahora de valor mi vida delante de tus ojos. Este hombre reconoce automáticamente que Elías no era un hombre común. Elías había hecho ya descender fuego del cielo 2 veces, así que él decide no hablar con arrogancia, porque los demás habían muerto con arrogancia, y así que la única posibilidad para él mantenerse con vida era utilizando la humildad. Y todo esto, amado, nosotros lo pudimos ver el día de ayer. Ahora, ¿qué sucede el día de hoy? Nosotros vamos a ver que en el versículo 15 dice el texto algo muy importante. El versículo 15, no sé si alguien me lo puede leer, por favor. El versículo 15. Hoy nada más vamos a mirar esos 3 versículos que hacen falta. ¿Hay alguien que me Dice, pueda leer? dice, Sí, dice así, hermano. sí. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Amén. Lea el 16 también. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? Amén. Excelente. Amado, lo primero que nosotros miramos aquí, ¿qué vemos? El ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. ¿Y qué hizo? Se levantó y descendió con él. Ahora, la pregunta que queremos hacer, si el ángel le está diciendo a Elías, Elías, no tengas miedo, desciende con él. ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que Elías tenía miedo? ¿Que el ángel le dice estas palabras? Es una pregunta. Yo creo que Elías no se Mm. había movido porque porque Dios no le había hablado hacerlo, Amén. Amén. no porque tenía miedo realmente. Ok.
Perfecto. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más cree usted? Porque el ángel le está diciendo no tengas miedo. ¿Por qué La, le dice? la humildad de- del príncipe o del soldado, del capitán, Ujú, hizo cambiar la actitud de Dios con el ángel, de que le dijo a él de que fuera, no se impuso. La imposición provoca ira, mm, ¿verdad? En cambio, la humildad del capitán, aunque cumplió la ley del rey, pero sabía que le dio sabía que Elías tenía el poder mayor de ujú, Dios, ujú, ¿verdad? Entonces eso hizo cambiar que el ángel le dijera a la humildad del capitán, cambió la situación ahí y le dijo, ve con él, que no ujú. tenga miedo porque ahora él va con Elías. Amén. Amén. Yo pienso que, o sea, sí puede ser que Elías haya sentido miedo, independientemente de que él era un profeta de Dios, es humano. Ujú, Y al él ver que primero fue o sea, el capitán con 50, después ujú, fue otro capitán con 50, ya este último, aunque este se humilló, ¿ve? Y le rogó por su vida, pero quizá él se sintió miedo ujú. como humano que es, ¿ve? Amén. Amén. Es muy importante poderlo analizar desde el contexto, porque si usted hace memoria, cuando Jezabel andaba buscando a Elías para matarlo, usted recuerda que dice la Biblia que Elías corrió porque tenía temor de su vida. Usted recuerda que Elías paró allá se fue corriendo y el ángel allí después lo alimentó cuando él estaba y le dijo, mira, le dio, cuando él anhelaba morirse, que le dijo, Señor, ya, basta ya, quítame la vida. ¿Se recuerda de eso? Que lo estuvimos mirando. Sí, Allí Elías tenía miedo y el miedo era por su vida, porque a él lo habían amenazado para morir. pero Porque, acordemos que aquí Dios llama a Elías, ujú, ¿verdad? Y eso es bien importante para todo aquel que se cree profeta, sea ujú. llamado de Dios. Sí, Dios sí. respalda su palabra, o sea, yo iba a respaldar el mensaje que le mandó Dios por medio de los hombres, de los mensajeros. Ujú, Entonces, mandando a Elías, iba a confirmar que la palabra de Dios se iba a cumplir, ujú. ¿verdad? Esa es mi opinión, no sé. Sí, 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 realmente y muy válida, porque aquí él está siendo enviado. Ahora, yo me estoy yendo al punto directo, porque el ángel le está diciendo una palabra. El ángel le Eh, está diciendo, no tengas miedo. El texto no dice, wow, Elías estaba ahí con miedo, pero sí también revela que las decisiones que Elías tomó para que descendiera fuego del cielo no era como una decisión de Elías per se. eh, ¿Te das cuenta? sí, Porque cuando llega el primero, es como que Elías recibe la palabra del mismo ángel que está con él en el monte y le dice, dile que si tú eres que si tú eres un siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y lo consuma. Vino el otro y también. Ahora llega el tercero y usted ve que cuando llega el tercero, y habla, dice, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende. O sea, si te das cuenta, el texto no dice que vino el ángel de Jehová. Es decir, que el ángel de Jehová estaba con él todo el tiempo ahí en el monte, y cuando llega el hombre y habla, entonces él habla con esa humildad, eso activa la misericordia de Dios. La humildad de aquel capitán hace que el ángel entonces le hable a Elías, porque Elías no quería bajar porque fue mandado a buscar con 3 capitanes con sus 50 y
ya ellos ya tenían una misión y Elías sabía lo que venía. Así que Elías está ahí arriba atemorizado. Elías está atemorizado porque fue un rey malvado que lo manda a buscar, no lo manda a buscar con un consejero de paz, no lo manda a buscar con alguien como para dialogar tranquilo. No, lo manda a buscar con una autoridad. Y usted recuerda que el segundo lo mandó a bajar, no hablando con él de manera normal, sino que le dice, mira, desciende pronto, porque el rey te mandó a buscar. Entonces, ahí es donde viene Elías, manda fuego de nuevo, pero ya el otro, cuando llega y activa la misericordia. Y Dios le da esta palabra a este gran Elías. Nosotros miramos que Elías no bajó porque el rey lo mandó a buscar. Es un detalle muy importante. Él no baja porque el rey lo manda a buscar. Sí, él va porque Dios ve lo que hizo el rey. Él va precisamente porque Dios lo autoriza. Sí, o sea, Elías a lo mejor al ver, como dice el hermano, a cualquiera le va a dar miedo ver 50 soldados alrededor. Exacto. Lo quería intimidar. Lo quería intimidar. Por si quería tomar correrse o algo, ¿verdad? Yo estoy seguro de que, o sea, en el caso supuesto, ¿no? Sí. De que no, el fuego no hubiese descendido, hermano, el primer capitán con los primeros 50 se lo hubiesen llevado preso. Se lo lleva preso y Se lo lleva. y le da una paliza. Así mismo. Sí, pero digo yo que yo creo que algún soldado le debe haber dicho al tercero, oye, no has considerado lo que pasó a los dos primeros. Exacto. Nosotros no queremos morir. Si nosotros nos metemos allí al drama, como Sí. lo que pasa en una vida diaria, Sí. como humanos, vino él y yo me imagino, mi capitán, Sí. usted sabe lo que pasó, cómo les pasó a los demás. Entonces, eso es lo bueno de esa. Me imagino yo que alguien más de alguno le ha dicho, un sargento le ha dicho, mi capitán, nosotros tenemos familia también. Todo eso se pudo haber pensado, Claro. ¿verdad? Porque en el ministerio, cuando Dios llama a alguien en el ministerio, tiene que pensar en su familia si está de acuerdo. Sí, claro. Porque el enemigo ataca, intimida, Sí. ¿verdad? Amén. Y todo eso sucede y hay que considerarlo todo eso de no Sí. hacer daño a la familia. Conexión con René Second Fire TV finalizada. ¿Verdad? Por eso digo yo que este hombre supo ser humilde, no quiere decir que era pobre, no. Humilde es que con palabras adecuadas llegó Amén. donde Elías, ¿verdad? Sí. Hablarle Así es. eso. Amén. Amén. Sí, no. Amén. Así es. Ahora, nosotros miramos aquí que cuando él le dice, Estableciste conexión con René cuando él le Second dice, por ejemplo, no tengas miedo, ese no tengas miedo no era un regaño. No era como que el ángel lo estaba regañando a Elías, sino le está diciendo, no le temas al rey. Era prácticamente como un respaldo. Tú no estás solo, Elías. Tú no estás solo. Ve. No le tenga miedo al sistema. No le tengas miedo al poder humano. Eso es lo que le está diciendo claramente. ¿Por qué? Porque aquí, amado, cuando usted mira esa parte, podemos ver un principio espiritual que siempre va a suceder y nosotros tenemos que aprender eso. ¿Cuál es el principio espiritual que podemos ver aquí? Que Dios nunca va a enviar a sus siervos a confrontar sin antes afirmarle su respaldo. Dios siempre te va a mandar, pero te va a decir, yo estoy contigo. ¿Se recuerda cuando le dijo, ¿cómo se llamaba?
Moisés. Moisés tenía miedo de ir a enfrentarse a todos esos, a Faraón, ¿se recuerda? ¿Y qué le dice Dios? Ve. Y él diga, ajá. Y cuando yo vaya allá, ¿qué van a decir esa gente cuando me vean? Le va a decir, no, vete, dile que el gran yo soy te envió. Amén. O sea, Dios le está diciendo, no tengas miedo. Y cada vez que el pueblo se iba a enfrentar, Dios siempre le decía, yo estoy contigo. Porque Dios siempre ha querido que su pueblo dependa realmente y 100% de él. Ahora, Elías, otro punto que miramos es que Elías obedece y dice, y descendió con él al rey. ¿Te das cuenta? Elías tomó la decisión y cuando miramos que él descendió, allí miramos algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque el mismo Elías que hizo descender fuego del cielo, ahora desciende en obediencia. Pero en obediencia a Dios, no al sistema, no al gobierno, no a la religión. Él decide obedecer a lo que Dios le dijo. Él nunca actuó por impulso, no actuó por orgullo. Él nunca dijo, no, porque yo soy el gran Elías. Él actúa y baja bajo la dirección de Dios. Y esto es uno de los puntos que nosotros tenemos que ver siempre en estos capítulos. ¿Por qué Elías desciende? ¿A quién le está obedeciendo? ¿Por qué Elías va al rey? Elías va al rey. El leí un eco, man. Era uno ahí que estaba. Ok. Entonces, amado, Elías decide llegar. Ahora, Elías cuando llega, él tiene que cambiar. Él tiene que decir un mensaje. Si nosotros miramos, ¿qué dice el versículo 16? El versículo 16. ¿Quién lo lee, por favor? Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. ¿Te das cuenta? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Párelo ahí. ¿Qué pasa aquí? Elías cambió el mensaje porque estaba frente al rey. No, confirmó el mensajero. Confirmó Amado, la palabra de Dios. Sorry. Elías demuestra ahora la misma palabra que le da el rey. El ángel. El ángel le dice, no tenga miedo, desciende. Ahora, cuando él desciende y se encuentra ahora frente al rey, dice que él no cambia el mensaje. Cuando él se encuentra, leía a nuestro hermano, le dice, el 16, y dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, la pregunta es, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? Déjame decirte, rey, no te levantarás, por tanto, del lecho en que tú estás, ciertamente morirás. Y esto, amado, es muy revelador. ¿Sabe por qué? Porque Elías repite exactamente lo que había dicho antes. Es decir, la razón por la cual el rey ha mandado a buscar a Elías fue porque los mensajeros del rey le dijeron, nosotros no podemos ir al Dios de Ecrón porque me apareció un personaje, una persona, y ese hombre me dijo que tú ibas a morir, rey, y nos devolvimos. Cuando él averigua quién era él, es Elías. Mándamelo a buscar, pero lo voy a mandar a buscar no con mis mensajeros, sino con un capitán. Manda el primer capitán con sus 50
El que llegó con su arrogancia, llega el segundo con un corazón endurecido, pero después llegó el otro con un corazón humilde, hace que este hombre descienda. Ahora, cuando él desciende, ¿qué él hace? Le da las mismas palabras. Él no suaviza el mensaje, no lo pone más cómodo. El profeta verdadero no tiene miedo de dar la palabra de Dios como Dios la manda. No la adapta al ambiente. Él no dice, oh, rey, tú sabes, y empieza a acomodarle las palabras. No, él se la da tal cual dijo Dios, porque él no tenía compromiso con el sistema. No tenía compromiso con el rey. Él tenía compromiso con el Dios del cielo. Así que él no hace negocio. Y esto, amado, es algo clave porque muchos realmente cambian el mensaje cuando están frente al poder. Y precisamente en el ámbito cristiano, nosotros podemos mirar cuál poder es el que influye en la vida de los creyentes, y es el poder religioso. Muchas personas están a veces dentro de un círculo religioso y le tienen miedo a lo que la religión puede hacer y cambian el mensaje. Así es que aquí nosotros podemos ver algo muy importante que podemos aprender, y es que la verdad no depende de ningún escenario. Él consultó a Baal-Zebú, él despreció a Dios, él no buscó a Dios, así que él le dice, no descenderás, sino que morirás. Le dice claramente el mensaje. Por eso, amado, Dios nunca va a cambiar su palabra para acomodarse a la vida de un hombre. Lo que Dios dijo al principio siempre será lo que Él dice al final. Y estos datos y estas enseñanzas nos permiten a nosotros realmente entender eso. Porque el hombre debe de alinearse a la palabra de Dios. El rey tenía que alinearse a lo que Dios había dicho. Dios nunca se iba a alinear a lo que haga el rey. Porque él sea el rey, eso no significa que él tenía autoridad sobre el Dios del cielo. Y Elías representaba a Dios en la tierra, la voz de Dios. Entonces, Elías representó a Dios con toda autoridad cada vez que lo tenía que hacer. Pero podemos mirar en estas enseñanzas que a pesar de todo, Elías actúa bajo la autoridad de Dios. Él demostró que humanamente podía sentir miedo y nunca llevó una palabra que no sea Dios que la enviara. Y las situaciones que llegó a tener Elías en varias ocasiones nunca fueron porque él daba palabra de él, sino era porque él daba la palabra de Dios. Y en el reino del norte, como ningún rey hacía las cosas buenas, siempre, cada vez que un profeta hablaba, siempre chocaba. Siempre era un confrontamiento directo a un sistema. Siempre había esa guerra en el norte, porque los reyes del norte quisieron hacer lo que le enseñó Jeroboam y cada una de sus dinastías. De las 9 que hubieron, cuando había un rey, ese rey se llevaba de lo que le había enseñado su dinastía. En este caso, el hijo de Acab está aplicando las enseñanzas de su padre y de A su... ver, Ujú. Sí, ¿alguien? ¿Alguien decía algo? Bien, ok. Entonces, vamos a leer No. el versículo 17, por favor. ¿Qué sucedió? Cuando leemos el versículo 17, ¿qué sucedió? ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 17 dice, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos
en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Aquí, amado, miramos que dice que se murió conforme a la palabra de Jehová. Es decir, Dios dijo y lo que Dios dijo ocurrió. Esto, cuando lo analizamos, teológicamente tiene un significado muy importante, porque en los libros de Reyes, esta frase, amado, aparece muchas veces. ¿Cuál? Conforme a la palabra de Jehová. Amado, toda esta palabra usted la va a ver repetida en el libro de Reyes. Y es interesante poder ver y poder tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque cada cosa que sucedió en el reino del norte siempre sucedieron porque Dios antes ya lo había revelado a través de sus profetas. Y esto que sucede aquí dice que entonces murió conforme a la palabra de Jehová. Recuerde esto siempre, que va a suceder y es lo que sucede ahora. Así que lo que sucede ahora, él no se muere únicamente porque tuvo un accidente y se cayó. No. Él se muere, amado, porque Dios así lo dijo. ¿Te fijas? Muy importante. Y únicamente reinó 2 años. Ocosías, rey de Israel, reinó 2 años. Pero ¿qué sucede? Usted sabe que en las dinastías reinaban el rey y después que el rey moría, el próximo al reinado era su hijo. ¿Qué pasa? Ocosías no tuvo hijo. Y como no tuvo hijo, ¿quién reina? El rey que nosotros vamos a mirar, que es Jorán. Jorán era hijo de Josafat. Y esto tiene un enlace que lo vamos a desenlazar, Dios mediante, el próximo viernes, porque ahí vamos a ver por qué razón es que entra Jorán. Y ya sabemos, según el texto, que no tiene hijo, pero ahí vamos a ver el gobierno de Jorán. Así que, amados, algo que nosotros podemos mirar es una transición de reino. ¿Por qué? Porque reinó en su lugar Jorán. Ocosías muere, no dejó heredero. Esto dio una gran indicación, y es que había debilidad en la casa de Acab, cumplimiento progresivo del juicio que Dios le había dado a Acab, y era que su dinastía iba a terminar. Por eso este rey se quedó sin hijo. Además, únicamente reinó 2 años. ¿Y qué principio nosotros podemos mirar? Podemos mirar que cuando un liderazgo se aparta de Dios, cuando un liderazgo se aparta de Dios, sí, teníamos un micrófono ahí con un sonido, bien. Nosotros miramos que cuando un liderazgo se aparta de Dios, su continuidad se debilita. Y esto es muy importante. Y nosotros lo miramos en este capítulo, como Ocosías se apartó de Dios, no tuvo descendencia que pudiera mantener su legado. Miramos que después este capítulo cierra de una manera majestuosa, porque dice que los demás hechos no están escritos. ¿Dónde? El cierre enseña que todo lo que sucedió con los reyes está escrito en el libro de Crónicas, que al terminar el libro de Reyes, nosotros vamos a mirar algunos detalles que no presenta cada capítulo, cada versículo del libro de Segundo de Reyes. Más sin embargo, hay detalles o respuestas que nosotros no vamos a ver, lo vamos a mirar de manera remota en el segundo libro de Reyes. Y, amado, ya cerrando, podemos mirar que no todo lo que hace un hombre queda registrado por Dios. Solo, amado, lo que tiene valor espiritual realmente es respaldado
por el Eterno. Amados, nosotros llegamos a la conclusión de este libro, o mejor dicho, de este capítulo, y quisiéramos concluir de la siguiente manera. Un rey termina en una cama muerto. Nosotros miramos después de haber manifestado el corazón del rey a través de los capitanes, que presentó la arrogancia, presentó endurecimiento, pero dentro del cuerpo que tenía el rey también habían hombres humildes, y ese hombre humilde pudo ganar la vida de 50 hombres y hizo que Elías pudiera descender del monte. Miramos que Dios también, amado, cumplió exactamente todo lo que dijo. Ocosía tenía poder, estaba en el palacio, tenía ejército, pero no tenía ninguna relación con el Dios del cielo. Y eso fue suficiente, amado, para él caer. Dios habló al principio del capítulo y al final del capítulo su palabra se cumplió sin cambios. Dice que ni el poder del rey, amado, ni los soldados, ni el tiempo realmente pudieron detener lo que Dios había determinado. Amados, llegamos a la parte final de este capítulo. Dígame usted qué le ha parecido. ¿Qué le ha parecido la enseñanza de el día de hoy? Oh, pero mi cámara estaba apagada. ¿Qué le ha parecido el día de hoy esta enseñanza? ¿Qué aprendió usted?